Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al seminario, al webinar de hoy, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, soy biólogo de profesión, soy doctor en ciencias biológicas y soy director ejecutivo de Chile Bio. Me pidieron que hoy día viniese a presentar y a conversar con ustedes sobre las nuevas técnicas de fitomejoramiento que están hoy día disponibles para el sector agrícola. Y el título para abordar este tema que quise ponerle a la presentación fue Biotecnología e innovaciones en el mejoramiento genético vegetal, con el fin de abordar todas las nuevas técnicas que están apareciendo y que están realmente atrayendo mucho a los fitomejoradores en distintas partes del mundo. Antes de comenzar con esto, quiero recordarles que pueden hacer preguntas a través del chat, pueden hacer comentarios, y yo cuando termine la presentación, que son alrededor de 30 diapositivas y alrededor de 30 minutos, 35 minutos, espero terminar la intervención, podemos tener una discusión sobre las preguntas y comentarios que ustedes tengan sobre el tema. Así que no olviden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat. Para comenzar, lo primero que quiero comentarles es que para aquellos que no conocen lo que es Chile Bio, les cuento que nosotros somos una asociación gremial que reúne a las compañías que desarrollan biotecnología para la agricultura, y estas compañías están dedicadas a la investigación, desarrollo y comercialización de productos innovadores para el agro, basados en el mejoramiento genético vegetal. Nuestro rol como asociación es informar sobre la biotecnología en la agricultura, el medio ambiente y la alimentación, y siempre en el contexto del mejoramiento genético. Nosotros estamos comprometidos 100% con la educación y divulgación basada en evidencia científica, y ya llevamos más de 10 años comunicando ciencia y promoviendo la innovación. Nosotros trabajamos, como ven ustedes ahí, con distintos públicos objetivos, con políticos, reguladores, médicos, académicos, agricultores, colegios, medios de comunicación y el público en general. Y como resumen de nuestras actividades, lo que ustedes ven ahí es que al año, en promedio, nosotros damos más de 50 capacitaciones y charlas, tenemos una aparición constante en medios de comunicación, publicamos artículos de libro, artículos técnicos y científicos, y tenemos una sólida comunidad en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal YouTube, donde los dejo invitados desde ya que puedan participar. Como les decía, somos una asociación gremial, pero también generamos bastante conocimiento científico y técnico, y habitualmente publicamos artículos científicos con el fin de aportar a lo que es el debate y la discusión en los temas de la biotecnología en la agricultura en todas sus áreas y dimensiones. Entonces, dicho eso, para que conocieran un poquito más sobre Chile Bio, para aquellos que no lo conocían, quiero comenzar ahora con la presentación en sí. Cuando nosotros hablamos de mejoramiento genético o fitomejoramiento, tenemos que pensar que estamos hablando de variabilidad genética, ¿sí? Es decir, el mejoramiento genético acarrea obligatoriamente generar variabilidad genética. ¿Y para qué queremos esta variabilidad genética? Pues bien, para que después podamos encontrar características de interés en los organismos y el ser humano las seleccione y las mantenga de acuerdo a sus intereses. Entonces, si nosotros pensamos en los ancestros vegetales de los cultivos que hoy día se utilizan o los cultivos de interés agrícola, si pensamos en ello, las plantas actuales no se parecen en mucho a estos ancestros. De hecho, primero, recordemos que estos ancestros vegetales han acumulado, desde el punto de vista evolutivo, una serie de mutaciones naturales, espontáneas, que van ocurriendo en la naturaleza, generando variabilidad genética, ¿sí? Pero luego, el ser humano, con distintas herramientas, como pueden ser los cruzamientos dirigidos, las mutaciones inducidas, los cruzamientos interespecíficos, las inducciones de poliploidía, los transgénicos, los RNAs de interferencia, que en conjunto con los transgénicos hoy se conocen como organismos genéticamente modificados, las técnicas de edición de genomas, que es donde vamos a centrar la discusión hoy día, el ser humano ha ido generando esta variabilidad genética y obteniendo plantas que se adecúen a las necesidades que nosotros tenemos como sociedad. Y aquí ha sido fundamental el mejoramiento genético. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el motor del ser humano para impulsar el mejoramiento genético? Porque
ha sido aumentar rendimientos de producción, por un lado, evitar pérdidas en los cultivos, en el campo, mejorar la vida post cosecha, obtener alimentos de mejor calidad nutricional, desarrollar características de interés industrial o comercial, y todo eso lo podríamos resumir y englobar en algo que hoy día está muy en boga en el sector agrícola, que es el recambio varietal, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos mejorar estas características, o queremos resumirlos como queremos tener un recambio varietal, tenemos que ir en un 100% de la mano del mejoramiento genético, que se basa en la generación de variabilidad genética, y existen muchas herramientas para lograr esto. Solo un tip, yo les quiero decir que si nosotros pensamos hipotéticamente que el ser humano no existiese, hipotéticamente, pues bien, la mayor cantidad de plantas o vegetales de interés agrícola que hoy día se utilizan no existirían tampoco en la naturaleza. ¿Por qué? Porque nadie las hubiese desarrollado a través de las técnicas de mejoramiento genético, ¿sí? Cuando hablamos de mejoramiento genético, recuerden que aquí el concepto es generar esta variabilidad genética para lograr una adaptación o una mejora, alguna característica. Nosotros tenemos dos grandes grupos de técnicas de mejoramiento genético, y las vamos, en términos simples, a nombrar técnicas tradicionales y técnicas biotecnológicas, por otro lado. Las técnicas tradicionales, y que ya las mencioné a la rápida en la diapositiva anterior, están los cruzamientos dirigidos, que yo me imagino que la mayor parte de ustedes conoce este tipo de herramientas o estrategias, la inducción de mutaciones, las inducciones de poliploidía, los cruzamientos interespecíficos, etc. A esas las vamos a conocer como técnicas tradicionales. Y dentro de las técnicas biotecnológicas, tenemos un subgrupo de herramientas que se agrupan bajo el concepto de ingeniería genética. Y dentro de la ingeniería genética, de nuevo, tenemos muchas herramientas distintas para hacer mejoramiento genético. Por un lado, como ustedes ven en este diagrama, están las técnicas que nos llevan a la generación de organismos genéticamente modificados, donde los más conocidos son los transgénicos, están también los RNAs de interferencia, los cisgénicos, intragénicos, etc. Hay un subgrupo de herramientas que nos permiten obtener organismos genéticamente modificados. Estos organismos genéticamente modificados se definen así porque tienen ADN o material genético proveniente desde otro organismo, ¿sí? Por otro lado, existen otras herramientas basadas en ingeniería genética, como las que aparecen ahí, agrupadas con unas siglas media exóticas y raras, como SDN1, SDN2, ODN, que las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que tienen que ver con la edición de los genomas, ¿sí? Y que a diferencia de los organismos genéticamente modificados, en este caso, los productos resultantes no contienen ADN o material genético proveniente desde otro organismo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la presentación, así que no se preocupen si es que están un poco confundidos hasta este minuto. Y otro tip importante es que con cualquiera de estas herramientas que ustedes ven en este diagrama, sean tradicionales o biotecnológicas, todos los cultivos de interés agrícola que se utilizan en la actualidad han pasado por alguno de estos programas de mejoramiento utilizando estas herramientas, ¿sí? Lo que nos lleva a concluir que todos los vegetales que hoy día se utilizan han sido mejorados genéticamente y no se parecen en nada, como dijimos en la diapositiva anterior, a los ancestros de estas plantas. De hecho, a través de las técnicas tradicionales de mejoramiento genético, recuerden, sin biotecnología, se ha logrado la gran diversidad de productos que hoy día existe en la agricultura. Aquí hay un collage con algunas imágenes simplemente. Por ejemplo, ahí está el tomate, que a través de cruzamientos dirigidos se ha ido favoreciendo el tamaño del tomate, y hoy día existen variedades que necesitamos 2 manos para tomar un tomate. La sandía sin pepa o las sandías con pulpa amarilla son otra técnica de mejoramiento genético a través de las inducciones de poliploidía, que tiene que ver con el cambio. La variabilidad genética está asociada a cambiar el contenido genético completo del individuo. Recuerden, aquí no hay biotecnología, son técnicas tradicionales. La inducción de mutaciones, como en el caso del pomelo, y así es como se generó el pomelo rosado, etc. O la aparición del triticale, que proviene de cruzamientos interespecíficos entre el trigo y el centeno. Recuerden, las técnicas tradicionales han sido muy valiosas y van a seguir siendo valiosísimas en el sector agrícola. Sin embargo, estas técnicas tradicionales tienen algunas limitaciones en el contexto del mejoramiento genético. ¿Qué limitaciones hay? Pues bien, lo primero es el factor azar. ¿Y a qué me refiero con el factor azar? Es que nosotros, cuando
implementamos un programa de mejoramiento genético basado en estas técnicas, no tenemos control de todas las características del organismo y podemos poner foco en algunas, en decenas, en centenas de características, pero no tenemos el control de todas ellas. Entonces, por el factor azar, puede ser que alguna característica que no estemos controlando, logremos un fenotipo que no sea el de interés, o un genotipo que no sea el de interés. A su vez, es muy difícil, a través de estas técnicas, el seleccionar combinaciones genéticas. Recuerden que hay características que dependen de muchos genes distintos. Y a través de estas técnicas tradicionales, es muy difícil, se puede hacer, pero es muy difícil, llegar al resultado final con la combinación específica de genes que nos den una característica en particular, ¿sí? Por otro lado, tenemos que hay características que dependen de un gen, de un solo gen, pero que ese gen está en muchas copias. Y luego, nuevamente, llegar a la combinación final en que todas esas copias tengan el cambio genético o la variabilidad que andamos buscando, también es difícil. Y por último, y quizás la principal limitante de estas herramientas, es el tiempo. Estas técnicas se han utilizado en la historia de la agricultura para desarrollar nuevas variedades vegetales, de acuerdo a los intereses que mencionamos anteriormente, pero los tiempos asociados a estas han sido muy extensos, ¿sí? En promedio, se habla de 10 a 15 años lo que dura un programa de mejoramiento genético con técnicas tradicionales. Pero también depende del cultivo. Si ustedes piensan en frutales, esos programas de mejoramiento genético que se han utilizado en la historia del agro pueden durar entre 30 a 50 años, con lo cual el tiempo es una limitante considerable para estas herramientas. Y es en este contexto de las limitaciones del mejoramiento genético tradicional en que la biotecnología, con su serie de herramientas disponibles, ya sea los transgénicos, por un lado, que no vamos a hablar de ellos hoy día, los RNAs de interferencia, que tampoco vamos a hablar de ellos, o la edición de genes, que sí vamos a hablar de ello de aquí en adelante. Todas estas herramientas biotecnológicas permiten obtener la variabilidad genética, los cambios que andamos buscando para la adaptación, pero a diferencia de las técnicas tradicionales, esta variabilidad genética la conseguimos de forma precisa, sin afectar otras características, teniendo certeza de los cambios genéticos que van a ocurrir dentro del organismo. En algunos casos podemos imitar a las mutaciones espontáneas o naturales que ocurren, y en tiempos considerablemente menores. Y cuando me refiero a tiempos considerablemente menores, me refiero a un par de años. Entonces, todo este set de características ha hecho que las técnicas biotecnológicas, en su amplio sentido, sean muy atractivas para los fitomejoradores, para implementarlas en sus programas de mejoramiento genético. Y en este contexto es donde las nuevas técnicas biotecnológicas, las nuevas técnicas de fitomejoramiento, están arremetiendo con mucha fuerza a su vez. Para poder llevar a cabo todo este mejoramiento genético basado en biotecnología, nosotros tenemos que tener mucho conocimiento de los genomas, es decir, del material genético de los cultivos, y hoy en día ya disponemos de toda esa información. Quizás si esto hablásemos hace 10 años atrás, era más difícil, pero hoy día la mayor parte de los cultivos de interés agrícola están secuenciados y se conoce su material genético en detalle. Hay algunos que están más avanzados que otros, pero ya conocemos la información genética que poseen los cultivos. Y esto nos lleva a que sabemos qué genes tienen, qué genes no tienen, y cómo podemos complementar los programas de mejoramiento genético en base a esta información. Y además, algo que también es muy relevante para el uso de la biotecnología en el mejoramiento genético es cómo ha ido evolucionando la tecnología. Y ustedes fíjense en este gráfico que aparece acá, en cómo ha ido disminuyendo el costo tecnológico para poder conocer y saber la secuencia de ADN, el contenido genético, de los organismos. Entonces, fíjense cómo ha ido disminuyendo el precio desde el año 2001 al 2017, donde es marginal, pero se los quiero ejemplificar con el ADN del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, si ustedes se recuerdan, duró más de 10 años ese proyecto, con millones de dólares en financiamiento para poder empezar a estudiar el ADN del genoma humano. Y eso fue alrededor del año 2000.
Hoy día, cualquiera de ustedes, por $1.500, y en 2 días es capaz de conseguir su genoma completo. ¿Sí? Toma una muestra, la manda por un correo a países como Corea, China o Estados Unidos, y en 2 días les entregan su material genético completo. Entonces, cuando yo les digo la evolución de la tecnología, tienen que verlo desde el punto de vista que hoy día es muy accesible y, entre comillas, barato poder asumir los costos relacionados a estas herramientas. Para entrar ya en materia, ya al callo, tenemos que, yo les dije que dentro de las herramientas biotecnológicas basadas en ingeniería genética, había dos grandes categorías. Una categoría eran los organismos genéticamente modificados, y en otra categoría estaban las técnicas de edición de genes, que es como vamos a llamar, en términos simples, a estas nuevas técnicas de fitomejoramiento de aquí adelante. ¿Sí? Y tenemos que entender, y esto es importante, y lo van a ver un poco más adelante en las diapositivas, tenemos que entender que un OGM se define según el protocolo de Cartagena, en base al convenio de la diversidad biológica, que es de donde todos los países han elaborado sus regulaciones sobre organismos genéticamente modificados, los definen como aquellos organismos que tienen dos características que los definen como tales. Primero, tienen una nueva combinación de material genético y además han sido obtenidos por biotecnología moderna. Biotecnología moderna se entiende en términos simples como ingeniería genética. Y la nueva combinación de material genético se entiende en términos simples como la presencia de ADN de otro organismo. Entonces, un individuo va a ser considerado organismo genéticamente modificado y por ende va a tener que ser sometido y tratado como tal si cumple estas dos condiciones. Fue desarrollado por ingeniería genética y si el producto contiene ADN de otro organismo. Tengan eso en mente, porque cuando hablamos de las nuevas técnicas de mejoramiento genético, también utilizan ingeniería genética, ¿sí? Cumplen un requisito, pero no cumplen el segundo requisito. ¿Por qué? Porque no tienen una nueva combinación de material genético, porque no tienen ADN de otro organismo. Entonces, los productos que resultan con estas nuevas técnicas de fitomejoramiento no producen organismos genéticamente modificados. Y eso es muy importante. De hecho, cuando hablamos de algunos tipos de OGM, yo le dije que hay distintas técnicas, está la transgenia, la cisgenia, los RNAs de interferencia. Solamente recuerden que la transgenia lo que busca es transferir genes de un organismo de de una especie a un organismo de otra especie, como aparece representado arriba a la izquierda en esta diapositiva. Por otro lado tienen la cisgenia, donde la diferencia con la transgenia simplemente es el origen del gen. En este caso no viene de un organismo de otra especie, sino que el gen proviene de un organismo sexualmente compatible, y como sale ahí en la imagen, a partir de, no sé, pues de una variedad de manzanas verdes a una variedad de manzanas rojas. Y los RNAs de interferencia se introduce material genético, pero el objetivo no es introducir un gen para que se produzca una proteína. En el caso de los RNAs de interferencia, lo que se busca es introducir material genético para que se dejen de producir proteínas, ¿sí? Y existen muchos productos comerciales a nivel global obtenidos con RNAs de interferencia y con transgenia. Con cisgenia aún no existe ninguno, pero son algunos de los tipos de OGM. Y es importante que mantengan en mente estos ejemplos para la discusión más adelante. Porque cuando hablamos de edición de genes versus estos OGMs, recuerden, con el transgénico o con el RNA de interferencia, con el cisgénico, ustedes están incorporando un gen, agregando un gen, para que este gen produzca una proteína. Y esta proteína, que antes no se producía, nos va a permitir mejorar una característica de la planta. Por otro lado, las técnicas de edición de genes o las nuevas técnicas de mejoramiento nos permiten editar el ADN propio de un organismo. Es decir, no queremos que haya un gen introducido para que se produzca una proteína, sino que lo que queremos es editar, cambiar los nucleótidos, algunos puede ser 1, 2, 3, 5, 10, los que ustedes quieran, pero cambiando los nucleótidos podemos lograr dos grandes objetivos. El primero es silenciar o inactivar un gen. ¿Para qué? Para que se deje de producir una proteína, podría ser uno de los objetivos, o el otro objetivo es cambiar los nucleótidos para que cambie un aminoácido, y al cambiar un aminoácido va a cambiar el rango de acción de una proteína.
En ambos casos, lo que se busca es mejorar una característica de la planta. Recuerden que estamos hablando de mejoramiento genético. Y esto es muy importante, entonces. En un caso estamos editando el material genético propio, y en el otro caso, en el caso de los OGMs, estamos introduciendo material genético que queda presente en el producto final. Estas técnicas, que yo les he dicho, edición de genoma o nuevas técnicas de fitomejoramiento, las pueden encontrar con distintos nombres en la literatura o en internet. Las pueden conocer como las New Breeding Techniques, nuevas técnicas de mejoramiento, las Plant Breeding Innovations, las innovaciones en el mejoramiento genético vegetal, o las técnicas de edición de genomas, que es como yo me he ido refiriendo a lo largo de estas diapositivas. Quiero que sepan que con estas técnicas, como ya les dije, podemos silenciar, inactivar genes, o podemos cambiar el rango de acción de algunas proteínas. Pero fíjense en el párrafo que está en naranjo al fondo de esta diapositiva. En la mayoría de los casos, con el uso de estas técnicas, los productos que vamos a obtener van a ser indistinguibles de aquellos obtenidos por técnicas tradicionales de mejoramiento genético o de los mutantes espontáneos que ocurren en la naturaleza. ¿Y por qué son indistinguibles? Porque el producto final no contiene ADN o material genético proveniente desde otro organismo. ¿Sí? Y esto es muy relevante para lo que ha sido la aceptación de estas técnicas a nivel global, porque ya pone, desde el punto de vista regulatorio, pone un inconveniente que es cómo puedo saber yo si este producto fue desarrollado con biotecnología, con ingeniería genética, o fue desarrollado con mejoramiento genético tradicional. Es imposible determinarlo, ya que los productos son indistinguibles. ¿Sí? La primera técnica que me gustaría mostrarles, que yo no voy a entrar a explicarles el mecanismo, si quieren alguien en las preguntas lo podemos discutir, pero es una técnica que se llama mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. Y simplemente quiero que sepan que con esta herramienta nosotros podemos ir al genoma de un individuo y cambiar un nucleótido, es decir, una letra de todo su genoma, una letra, sin afectar ningún otro nucleótido de la planta. Y de esa manera, lo que vamos a hacer, podemos o silenciar un gen, inactivarlo, o, como aparece arriba a la derecha, podemos cambiar un nucleótido para que cambie un aminoácido, y al cambiar un aminoácido vamos a cambiar el rango de acción de una proteína. Esta técnica que les comento ya ha permitido obtener productos que se comercializan en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Se cambió un nucleótido sin afectar ningún otro. Eso tecnológicamente es un avance increíble. Este producto, desarrollado con esta herramienta, es una canola tolerante a la sulfonilurea, para hacer más eficiente el control de las malezas. Esta canola fue desarrollada por una empresa canadiense llamada Cibus, y el objetivo fue, como les digo, cambiar solamente un nucleótido y lograr esta característica. Esta canola ya se comercializa. ¿Por qué es importante que yo les digo que ya se comercializa? Estas son las nuevas técnicas de fitomejoramiento. Y hace 6 años atrás, estas técnicas prácticamente no existían. Y ya hay productos comerciales, o sea, para que vean el impacto de estas herramientas. Por un lado, entonces, les mostré ese ejemplo de la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos y esta canola. Por otro lado, otras técnicas de edición de genes se agrupan bajo ese título que aparece ahí en naranjo, que se llaman las nucleasas citodirigidas, y que ustedes las van a encontrar en la literatura como las SDN, por sus siglas en inglés. Existen muchas herramientas distintas que se agrupan dentro de estas categorías SDN. Están las nucleasas zinc finger, como ustedes pueden ver ahí en la tabla o en la imagen. Está el TALEN, que es otra herramienta, y está CRISPR. Y CRISPR es una de las técnicas que ha estado más en boga en el último tiempo, porque de hecho dio origen al Premio Nobel de Química hace 2 semanas atrás, su descubrimiento. Y todas estas técnicas lo que buscan, en general, es generar un corte en el ADN, y luego en ese corte, que aparece representado en el esquema, nosotros podemos tener 3 resultados posibles. El primer resultado posible, que es SDN1, es que una vez que nosotros, con algunas de estas herramientas biotecnológicas, de manera dirigida, hacemos el corte donde nosotros queremos en el ADN, las células tienen herramientas para reparar esos cortes. Y cuando los reparan, a las células no les interesa quedar de la misma manera como estaba antes. Lo que les interesa es repararlo. No puede haber ADN cortado dentro de la célula. Entonces, como su afán es reparar, en vez de dejarlo 100%,
funcional el gen, lo repara, y cuando lo repara, agrega nucleótidos, saca nucleótidos, y el mensaje que había en ese gen ya no queda funcional. Y es decir, con eso se logra inactivar el gen. Es decir, una vez que generamos el corte, los propios mecanismos de reparación de la célula inactivan el gen. Y eso es lo que ustedes conocen como SDN1. SDN2 es que una vez realizado el corte, nosotros a través de herramientas biotecnológicas vamos a editar 1, 2, 3, 5, 10, los nucleótidos que ustedes quieran, ¿sí? Pero el gen va a quedar funcional, ¿sí? Y SDN3, que es el tercer camino posible, es que en el corte, finalmente nosotros introduzcamos un gen. Pero si introducimos un gen, vamos a generar un organismo genéticamente modificado. Así que de aquí para adelante, cuando hablamos de estas técnicas, nos vamos a referir solamente a SDN1 y SDN2, que recuerden que los resultados pueden ocurrir en la naturaleza sin biotecnología y por ende son indistinguibles de las técnicas tradicionales. Lo otro importante, recuerden que CRISPR se ha vuelto la técnica más atractiva en este contexto porque, si se fijan ahí las características, en términos de diseño, es mucho más fácil diseñar estas herramientas, es mucho más fácil realizar las construcciones genéticas para poder construir esto. Los tiempos para llevar a cabo esta construcción genética son solo de 1 a 3 días versus una semana para las otras herramientas que se están comparando. Los costos son bajos en comparación a la otra, las eficiencias son muy altas, etc. Y eso ha llevado a que CRISPR, hoy día, en este contexto de las nucleasas citidirigidas, dentro del contexto de la edición de genes, que son herramientas biotecnológicas para mejoramiento genético vegetal, se ha vuelto la técnica más atractiva. De aquí para adelante les voy a mostrar solo ejemplos para que ustedes vean cómo estas herramientas de edición de genes, las nuevas técnicas, han ido generando productos y desarrollando productos. Lo primero que les quiero mostrar es esta soya, desarrollada por una empresa que se llama Calixt, que desarrolló una variedad de soya que acumula ácido graso omega 9. Aquí el foco está en la calidad del producto, en la calidad nutricional, pensando en los consumidores. Y si ustedes van al nutricionista, el nutricionista les va a recomendar que consuman ácidos grasos del tipo omega 9, porque estos previenen enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Pues bien, el omega 9 es un intermediario en la síntesis de ácidos grasos de la soya. Y lo que hicieron los científicos de esta empresa fue apagar, inactivar los genes que producían las proteínas que transformaban el omega 9 a omega 6. Al inactivar esos genes, se lograba la acumulación del omega 9 y esa barra gigante que ustedes ven ahí en ese gráfico es lo que da cuenta de la acumulación de este ácido graso omega 9. Este producto desarrollado por Talent, que es una de estas herramientas, ya está a la venta también en Estados Unidos. Recuerden, hace 5 años estas herramientas no existían y ya están en el mercado estos productos. Ya tenemos una canola editada con las mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. Aquí les muestro una soya editada con Talent. Y como les dije, CRISPR ha estado en boga en el último tiempo. Hace 2 semanas, 2 científicas, Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, se ganaron el Premio Nobel de Química por el descubrimiento y las aplicaciones posibles de CRISPR-Cas. Y hoy día se habla de que CRISPR va a liderar lo que es la regulación genética global, no solo en plantas, también en medicina, sobre todo, que ahí es donde se está haciendo fuerte inversión para prevenir enfermedades genéticas o enfermedades del cáncer o enfermedades o condiciones que nos predisponen a ciertos tipos de enfermedades a través de la edición de genes. Pero en plantas, CRISPR-Cas ha sido muy atractivo en el último tiempo. De hecho, ya se han desarrollado, pero que no están a la venta aún, se han desarrollado lechugas capaces de germinar a 37 grados Celsius. Recuerden que una lechuga común y corriente no es capaz de germinar a esas temperaturas. Como ustedes ven en el gráfico a la derecha, en las barras rojas, una lechuga no mejorada genéticamente no germina simplemente a esa temperatura. Pero una lechuga editada al cual se le inactivó un gen propio, un gen que inhibe la germinación a altas temperaturas, ahora la lechuga sí fue capaz de germinar a tasas superiores al 70%, y es lo que ven ustedes tanto en el gráfico como en la figura. Y pónganlo esto ustedes en el contexto en el cual hoy día estamos, del cambio climático, de los desafíos climáticos que tenemos, y tendremos que preguntarle a los agricultores
productores de lechuga si están interesados o no en utilizar un producto como este. Yo me imagino que la respuesta va a ser sí, en la mayoría de los casos. Otro ejemplo, en trigo, y fíjense que les voy a ir dando ejemplos en distintos cultivos para que vean la versatilidad de esta técnica. En trigo se ha obtenido una variedad apta para celíacos. Y ustedes ven acá que el trigo posee alrededor de 45 genes que producen las gliadinas, que son las proteínas que generan la reacción adversa en los pacientes celíacos. Pues bien, ustedes no pueden evitar que el trigo produzca gliadinas, porque si hacen eso, la harina que obtenemos de esa variedad no va a servir para elaborar panes, ni pasteles, ni productos de repostería. Entonces tiene que siempre el trigo tener una poca cantidad de estas gliadinas para que le den la elasticidad y las características a la harina. Pues bien, lo que hicieron estos investigadores es que a través de CRISPR inactivaron 35 de los 45 genes que producen gliadinas. Y eso resultó, desde el punto de vista tecnológico, y hoy día están en las pruebas, en los ensayos clínicos con los pacientes para evaluar estas variedades. Ya los resultados preliminares indican que esto sería un éxito, pero están en desarrollo esos ensayos, así que sería muy aventurado sacar alguna conclusión a esta altura. Pero otra potencial uso de la tecnología. Fíjense esto porque es un arroz editado a través de CRISPR resistente al tizón bacteriano. Pero lo que les quiero transmitir con esto es que fíjense arriba a la derecha la cantidad de instituciones a nivel mundial que participaron de manera conjunta para obtener este objetivo. Instituciones alemanas, universidades de Estados Unidos, institutos de Francia, de Filipinas, la Fundación Bill y Melinda Gates, pero quiero que también resaltar el rol de Colombia, donde se hicieron los ensayos, y la foto que está ahí abajo es en Colombia, donde se hicieron los ensayos de campo de este arroz, que en un par de años ya tenemos un arroz resistente a esta enfermedad. Y quiero resaltar la asociatividad global de distintos actores para lograr estos objetivos. En tomate, más ejemplos con CRISPR, aumento de productividad, donde a través de inactivar un gen relacionado a la floración, ¿sí?, se logró que distintas variedades de tomate, la foto de la izquierda es una variedad de tomate, la foto de la derecha es otra variedad de tomate, y en ambas fotos, las imágenes de la derecha son los productos editados versus la izquierda que no están editados. Lo que se logró es que al inactivar esos genes, ese gen de la floración, se lograba que las plantas de tomate produjesen más ramas. Y al producir más ramas, producían más tomates. Y al producir más tomates, aumentaba la productividad y los rendimientos. Algo que se busca y que es de interés para la mayoría de los productores a nivel global. Recuerden que estos productos con CRISPR que estoy mostrando están en etapa avanzada de desarrollo, pero aún no se comercializan. Algo que quizás puede ser relevante para la agricultura chilena. En China se ha desarrollado con CRISPR vides editadas resistentes a botritis, apagando o silenciando un gen que es importante en la respuesta de defensa de las plantas, de reacción a distintos estrés. En este caso, al silenciar este gen, la planta no desencadena una serie de respuestas y por ende es capaz de resistir el ataque de este hongo. Y ustedes pueden ver ahí cómo las plantas, a través de las manchas, hay muchas menos lesiones causadas por este hongo. En cítricos, o sea, imagínense la cantidad de ejemplos en este poco tiempo que lleva la tecnología. En cítricos ya se ha logrado resistencia al cancro causado por Xanthomonas citri. Y en este caso particular, no se silenció un gen, lo que se hizo fue editar una zona, es decir, cambiarle un nucleótido a una zona, que ustedes pueden ver ahí en esta imagen, sale en esta secuencia de ADN y hay una zona marcada. Esa zona que está marcada, cuando infecta la bacteria inyecta unas proteínas que desencadenan una reacción dentro de las células vegetales que favorecen o propician la enfermedad en la planta. Lo que hicieron en este caso, investigadores chinos, fue editar esa zona que reconocen las proteínas de la bacteria, y al editarla, cambiarle un nucleótido, las proteínas dejaron de reconocer esa zona, y al no reconocerla no se desencadena la enfermedad, y se lograron resistencia al cancro. Otro caso que es muy importante y que es muy llamativo, que se detectó el año pasado, el 2019,
que la enfermedad de Panamá, que es causada por Fusarium, se detectó en América Latina. En términos de la producción de plátano, eso es catastrófico. Recuerden que la enfermedad de Panamá en África hace que el plátano rinda solamente el 9% de su potencial. La mayor cantidad de las exportaciones de plátano se originan acá en América Latina. Entonces, encontrar esta enfermedad, la enfermedad de Panamá, en América Latina puede ser catastrófica para los productores de plátano. ¿Por qué les cuento esto? Porque en una empresa que se llama Tropic Biosciences, al darse cuenta que apareció esta enfermedad acá en América Latina y que puede ser catastrófica, fueron al Reino Unido y fueron a levantar fondos, financiamiento. Y en 2 días, presentando CRISPR y presentando la enfermedad del plátano, fueron capaces de recolectar 28 millones de dólares para empezar a desarrollar variedades de plátano resistentes a la enfermedad de Panamá. ¿Y eso qué les quiero transmitir con este mensaje? Primero, la potencialidad de la técnica y la confianza que hoy día existe en la misma técnica y en los investigadores para implementar programas de mejoramiento genético que nos permiten levantar 28 millones de dólares en 2 días. ¿Sí? Este proyecto está recién iniciándose y está basado en Reino Unido. Y ya como resumen, simplemente decirles, CRISPR se ha utilizado por su versatilidad en distintos cultivos. Yo aquí les pongo imágenes de sandías, kiwi, frutillas, que solo con el objetivo de entender y saber si la técnica funciona bien en estos cultivos, se ha tratado de inactivar genes que producen pigmentos. Y por eso en todos los casos ustedes ven ahí plantitas albinas o blancas, es porque la técnica funciona, permite inactivar genes, y ese es el primer paso para ahora empezar a implementar los programas de mejoramiento genético en los genes de interés. Estas fueron las pruebas de concepto y ahora ya se están desencadenando los programas de mejoramiento genético en estos cultivos y en muchos otros. Quizás este es el último ejemplo que les voy a mostrar, de asociatividad también, y en frutas que son de interés también aquí en la agricultura chilena, en moras y en frambuesas. Y fíjense que en Norteamérica, el USDA, que vendría a ser el SAG, el Ministerio de Agricultura, y el SAC acá en Chile, y la autoridad canadiense, Agriculture and Agri-Food Canada, se asociaron juntos, como países, junto a universidades de Estados Unidos y junto al sector privado, a 2 empresas, y han implementado un consorcio para desarrollar moras y frambuesas editadas que permita mejorar el sabor, mejorar textura, aumentar vía post cosecha, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí quiero resaltar de nuevo la asociatividad de distintos actores usando estas técnicas de estas nuevas técnicas de fitomejoramiento. Y todo esto que yo les digo ha desencadenado que empiecen a aparecer como callampas en distintas partes del mundo, distintas empresas que trabajan ahora con edición de genes. Y aquí ustedes ven en esta diapositiva distintos rubros, desde el área médica a la izquierda y al centro, pero fíjense en la derecha que en plantas, y aquí yo puse algunas y que son las más relevantes y las que tienen mayor inversión hoy en día, pero fíjense cómo han empezado en estos pocos años a aparecer distintas empresas para trabajar con estas técnicas. Y a nivel global, con toda esta explosión tecnológica y con toda la potencialidad de las herramientas, ya hay países, incluido Chile, que han implementado enfoques regulatorios que permiten utilizar estas tecnologías para el mejoramiento genético y utilizar estas variedades en las agriculturas locales. De hecho, ustedes ven aquí países como Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Israel, Australia y Japón, tienen con algunas variaciones en sus enfoques, pero básicamente es lo mismo, en que ellos concluyen si es que un organismo, un producto, es o no es organismo genéticamente modificado. Si lo es, recuerden, tiene que haber sido obtenido por biotecnología moderna, pero además tiene que poseer ADN o material genético proveniente de otro organismo, va a ser considerado OGM, y si es OGM, se tiene que someter a todas las regulaciones de OGM. Pero, y esto es el enfoque que han usado estos países, si el producto fue desarrollado con biotecnología, con ingeniería genética, pero no posee ADN de otro organismo, entonces no es OGM y no tiene que someterse a ninguna regulación especial de OGM, sino que tiene que ser tratado como un producto común y corriente. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, para hablar acá del caso local, no es que se autorice o no se autorice un producto,
la autoridad simplemente concluye si es que es o no es OGM. Y en base a esa conclusión, vamos a saber en qué tipo de regulaciones tenemos que cumplir. Siempre está aquí, la Unión Europea aparece acá, de donde se generan los problemas en el último tiempo. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea se hizo una consulta para saber si es que se obtenían o no se obtenían OGM con estos productos, con estas técnicas, perdón, y el Tribunal de Justicia Europeo, luego de 4 años de análisis, concluyó que la normativa vigente en la Unión Europea, que data desde el año 2001, dijo que la normativa vigente, perdón, considera que todo producto desarrollado por biotecnología moderna, por ingeniería genética, es considerado un OGM. El Tribunal de Justicia Europeo no hizo juicio de valor si está a favor o en contra de estas tecnologías, simplemente dijo que si los países quieren utilizar estas técnicas, tienen que cambiar la definición, la definición de OGM en sus regulaciones, ¿sí? Y además, que había que considerar que aquí hay un inconveniente, porque recuerden que con el uso de estas nuevas técnicas de fitomejoramiento se obtienen productos que son indistinguibles de los obtenidos por técnicas tradicionales. Entonces, hoy día hoy día ni nunca nadie va a ser capaz de definir si es que un producto fue obtenido por una herramienta tradicional o por una técnica biotecnológica. Entonces, esos dos factores en la Unión Europea están cambiando el panorama en ese bloque. De hecho, ya cerca de 150, aquí dice 117, pero este año iban 150 instituciones han pedido formalmente a la Comisión Europea que cambie la regulación y deje de considerar a estos productos como OGMs. Algo, por ejemplo, que en la antigüedad, para el caso particular de los transgénicos, esto no se veía, que hubiese este nivel de presión del sector público y del sector privado para cambiar la normativa. Y esto ha hecho que ya 14 países de los 28, la mitad, se abanderaron a favor del uso de estas técnicas y para que se cambie la normativa en la Unión Europea. Entonces, todo hace prever que en el corto, mediano plazo, la normativa en ese bloque va a cambiar, por los factores que les digo, principalmente porque son indistinguibles de los productos que se obtienen por técnicas tradicionales y no se pueden fiscalizar ni trazar, y dos, por el gran potencial que ofrece y facilidad para desarrollar mejoramiento genético las herramientas basadas en biotecnología. Algo que también quiero resaltar es que al lado de la Unión Europea está Rusia, y Rusia ya informó el año pasado que va a invertir más de 1.700 millones de dólares para, en la próxima década, desarrollar 30, sea variedades de plantas o animales, editados genéticamente, ¿sí? Entonces, cuando la Unión Europea tiene un actor gigante y relevante global como Rusia, que ya está invirtiendo en estas tecnologías, también influye en el cambio de aproximación que hoy día tienen. Y también, nunca tenemos que olvidar a China. Tanto en Rusia como en China no tenemos certeza de qué está ocurriendo desde el punto de vista regulatorio, pero sí sabemos que China es el principal país a nivel mundial en el número de publicaciones científicas con el uso de estas nuevas técnicas de fitomejoramiento, y es el principal país en las solicitudes de patentes comerciales por el uso de estas tecnologías, para las innovaciones que se le han ido haciendo. Entonces China ha invertido mucho, de hecho muchos de los ejemplos que yo les mostré vienen de China, para avanzar en el uso de estas tecnologías. En Chile, ya con esto voy terminando y amarrando, con el sistema que hoy día tenemos, ya se han evaluado, el Servicio Agrícola y Ganadero es la institución encargada de definir si un producto va a ser o no considerado OGM en base a los criterios que ya describimos. Y en Chile, en esta publicación que hicimos a principio de año en una revista científica, describíamos un poco la situación y habían 8 productos, el 100% había sido considerado no OGM por el SAC, ¿sí? Porque no poseía ADN proveniente de otro organismo. Hoy día, en la actualidad, ya son 9, o sea, ya ha habido 9 productos que han pasado por este sistema de regulatorio de las nuevas técnicas biotecnológicas en Chile. Pero a su vez, en base a una encuesta propia nuestra de Chile Vivo que hemos hecho a nivel académico, también hemos detectado que existen muchos proyectos de investigación
tanto en línea como en universidades como la Católica, la Universidad de Chile, incluso en la Universidad Austral, que no aparece en esta tabla, con técnicas como CRISPR para hacer mejoramiento genético. Es decir, que hoy día ya esto se ha desatado, no solo en Chile, a nivel global, y están todos avanzando con estas nuevas técnicas de fitomejoramiento para obtener variedades. Para ir concluyendo, simplemente recordarles, fíjense abajo a la derecha, que con las técnicas de edición de genomas como CRISPR, nosotros podemos acortar considerablemente los tiempos de obtención de productos con el mejoramiento genético, 4 a 6 años, considerando los registros, considerando todo ese tipo de trámite como cualquier otra variedad, pero recortamos en más de la mitad del tiempo en base a las técnicas tradicionales y en base también a los transgénicos, por ejemplo, u organismos genéticamente modificados. Entonces, eso es lo que principalmente ha traído los fitomejoradores. Entonces, para concluir, el mejoramiento genético es la ciencia de incrementar la productividad, la resistencia a factores bióticos y abióticos, la mejor adaptación al medio ambiente y la calidad de los alimentos a través de la generación de variabilidad genética, ¿sí? No se nos puede olvidar que mejoramiento genético es igual a variabilidad genética. Todas las herramientas de mejoramiento genético buscan lo mismo, generar variabilidad genética para adaptarse a una condición. En ese contexto, la biotecnología, con sus distintas herramientas, permite generar la variabilidad genética, pero de forma precisa, sin afectar otras características, teniendo certeza los cambios genéticos que ocurren y, lo más importante, en tiempos considerablemente menores que las técnicas tradicionales. Por su parte, CRISPR-Cas se ha convertido en la técnica de edición de genes más atractiva para los fitomejoradores por su simplicidad, versatilidad, eficiencia, precisión y bajos costos en comparación a las otras herramientas. La aproximación regulatoria que han adoptado los países sobre edición de genoma, recuerden, concluyendo de si son o no son OGM, podría contribuir significativamente a fomentar la innovación, la productividad agrícola, el recambio varietal y mejorar la calidad de los alimentos. Y en ese contexto, la biotecnología, según el tipo de cultivo y la mejora genética, la edición que se aplique, puede representar beneficios para los agricultores, mayores rendimientos, menores costos de producción, mayor competitividad. Podría representar beneficios para el medio ambiente, menor uso de pesticidas, menor uso de insumos. Y también podría representar beneficios para los consumidores, menores costos, calidad nutricional del producto final, aseguramiento de la inocuidad. Y todo esto nos lleva a concluir que estas técnicas de edición de genomas pueden contribuir significativamente a que la agricultura sea una actividad más sostenible. Muchas gracias por su atención y si es que hay preguntas, las podemos revisar por el chat y las podemos contestar, las puedo leer ahí y contestarlas después para que todos escuchen la respuesta. Voy a abrir la pantalla del chat. Y voy a ir viendo las preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de José Luis Pizarro y dice, ¿qué tan lejos está Chile para construir sus propias especies competitivas y distintivas? Bueno, José Luis, como lo dije al final de la presentación, Chile ya tiene un enfoque regulatorio, lo que permite y da certeza a investigadores, empresas, centros de investigación, de que pueden avanzar en el uso de estas tecnologías acá en el país. Y dos, como les mostré también, en Chile hay mucha investigación y desarrollo. Quiero que sepan que en el país están todas las capacidades técnicas, tecnológicas, y todo el capital humano necesario para llevar a cabo mejoramiento genético vegetal basado en estas nuevas técnicas. De hecho, si ustedes hacen una revisión rápida en las distintas universidades del país, todas tienen implementados las técnicas moleculares que llevan a estos productos. Entonces eso facilita las cosas. Tenemos una regulación y tenemos las capacidades en el país. ¿Cuán lejos estamos? Entonces va a depender del interés del sector público y privado en fomentar el uso de estas tecnologías. Por la cantidad de proyectos que nosotros hemos sido capaces de detectar en los últimos 2 años, creemos que esto va a avanzar a paso muy rápido. Otra pregunta, acá dice, de Francisco Contardo, dice, interesante la cantidad de casos internacionales con edición de genes.
Si no nos subimos a este carro rápido, correremos riesgo de que otros países sean más competitivos, logrando mejores variedades. Sí, ese es un riesgo que existe. Ya nos pasó con la biotecnología en términos de los OGM, donde nos quedamos absolutamente atrás, es la región. Nosotros tenemos una agricultura distinta en la mayor cantidad de países, tenemos mercados de destinos en que, por ejemplo, no aceptan OGM, pero hay productos que nosotros no exportamos y nos atamos de mano y no fomentamos la innovación con OGM en esos cultivos. Y en este caso particular de la edición de genes, como son técnicas desde el punto de vista tecnológico más simples, más baratas, más precisas, más eficientes, la tecnología, al igual que en Chile, está disponible en la mayor cantidad de países. Y pues bien, si no apuramos el tranco y no tenemos productos en el corto plazo, nos vamos a ir quedando atrás con respecto a países como Argentina, donde se está impulsando fuertemente, Brasil, donde también se está impulsando fuertemente, Colombia, Centroamérica, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros como país tengamos, primero que todo, políticas en mejoramiento genético vegetal. Estas políticas significa que deberíamos fomentar el mejoramiento genético con cualquiera de sus herramientas, tradicionales o biotecnológicas. Una vez que esas políticas estén funcionando, tenemos que echar mano, dependiendo del cultivo y de la característica que queramos, ver cuál de esas herramientas es la que más nos es útil. Y con una alta probabilidad, técnicas de edición de genomas basadas en CRISPR van a estar disponibles para que las usemos en provecho de nuestros propios agricultores. Eliezer Muñoz hace otra pregunta y dice, ¿cómo se puede aplicar esto a la pequeña agricultura? Buena pregunta, Eliezer. Pues bien, tomándome de lo mismo que contestaba anteriormente, si en el país las autoridades implementaran políticas para fomentar el mejoramiento genético, que hoy día existen iniciativas, pero muy aisladas, pero si hubiese un real interés en fomentar y potenciar las técnicas de mejoramiento genético, instituciones públicas como INEA o algunas universidades podrían ponerse de lleno a trabajar en el desarrollo de variedades pensando en los pequeños agricultores nacionales y, una vez desarrolladas, destinárselas para que ellas las utilicen según sean sus necesidades. Entonces, pues claro, un pequeño agricultor hoy día no tiene la capacidad técnica para desarrollar el mejoramiento genético basado en ingeniería genética como CRISPR, pero sí el Estado podría incentivar políticas para que instituciones públicas desarrollasen esas variedades para los agricultores. Y eso es lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, donde se fomenta el uso de estas tecnologías. Esta tecnología se ha democratizado primero porque por sus precios, su eficiencia, sus costos, etcétera, todos la pueden utilizar, ¿sí? Y eso significa que además los costos de desarrollo se disminuyen considerablemente. Por eso la explosión en empresas que ha habido a nivel mundial. Y eso podría significar que si en Chile nos apretamos el cinturón y echamos para adelante en términos de impulsar el mejoramiento genético, insisto, en su amplio espectro, no solo en biotecnología, en su amplio espectro, iniciativas como esta podrían ver la luz en el corto plazo y llegar a los pequeños agricultores. Aquí hay otra pregunta de Benjamín, y Benjamín consulta sobre cuál es la diferencia de cisgenia de edición génica. Bien, recuerda, Benjamín, lo que traté de decir a lo largo de la presentación. La edición génica, los productos que se obtienen con la edición génica, no contienen ADN proveniente de otro organismo, independiente del origen de ese organismo, si es de una especie sexualmente compatible o que sea de una especie distinta, absolutamente distinta, como una bacteria o un virus. Entonces, en la edición de genes, los productos resultantes no contienen ADN proveniente de otro organismo. En la cisgenia, sí hay ADN proveniente de otro organismo. Y según las definiciones y las regulaciones de los distintos países del mundo, un producto que contenga ADN proveniente de otro, independiente de si es sexualmente compatible o no, es considerado un organismo genéticamente modificado. Y ahí yace la principal diferencia. Luego,
para los que no lo sepan, la diferencia entre cisgenia y transgenia, recuerden, es el origen del gen. La transgenia proviene de otro organismo, cualquiera que este sea, y la cisgenia, el gen que estamos introduciendo, proviene de un gen sexualmente compatible o de la misma especie. Entonces, esa es la principal diferencia. En la edición de genes no hay ADN proveniente de otro individuo y por ende no son OGMs, y en la cisgenia caería dentro del concepto OGM o organismo genéticamente modificado, de acuerdo a las regulaciones que tienen los países vigentes en las distintas partes del mundo. Después, aquí hay otra pregunta. Edith Elgueta, ¿la fitogenética afectaría a las abejas? Muy buena pregunta, Edith. Pues bien, todo va a depender de qué es lo que estemos haciendo con el mejoramiento genético, independiente de la técnica, sea biotecnológica o técnica tradicional. Lo voy a ejemplificar con los transgénicos, que es lo más fácil para explicar esta pregunta, Edith. Porque en los transgénicos tú estabas introduciendo un gen que produce una proteína y esa proteína tiene un efecto en la planta, en el medio ambiente, donde sea, de acuerdo a la función que ésta tenga. Cuando se utilizaban genes para controlar insectos en el campo y así dejar de utilizar insecticidas, apareció la pregunta, bueno, esos genes que producen proteínas que permiten controlar insectos plaga, ¿afectan a las abejas? Esa pregunta era con la transgenia. Pues bien, en ese caso particular, y hasta el día de hoy está absolutamente demostrado, no había efecto. ¿Por qué? Porque las proteínas, los genes y las proteínas que se utilizaron para esos procesos afectaban solamente a grupos específicos de insectos. Por ejemplo, lepidópteros y coleópteros. Recuerda que los lepidópteros son estas larvas que en estado adulto se transforman en polillas, y los coleópteros también, estas larvas que en estado adulto se transforman en escarabajos. Las abejas eran himenópteras, o son himenópteras. Otro grupo absolutamente distinto. Entonces, los genes y proteínas que se usaron en los transgénicos para mejorar esa característica no impactó a abejas. Y no las va a impactar tampoco, porque está demostrado 100% que esas proteínas no afectan a insectos u organismos distintos que los que sean de interés, como los lepidópteros y coleópteros. Ahora bien, eso te lo ejemplifiqué con transgénicos. Ahora llévalo a la técnica de mejoramiento genético que tú quieras. Cualquier cambio genético que tú hagas en un organismo, sea con técnicas tradicionales o biotecnológicas, tú tienes que saber en qué gen lo estás haciendo, en qué gen ocurrió y qué impacto va a tener en la fisiología del organismo. Y tú vas a poder tener antecedentes para saber si es que puede o no haber un efecto. Entonces, y aquí vienen también los problemas de comunicación, porque hay veces que para contestar preguntas como las que tú haces, Edith, hay gente que dice, sí, podría, y queda la interrogante de, oh, entonces ¿pueden morir las abejas o afectarse las abejas? La respuesta es, con estas técnicas todo depende del cambio o de la variabilidad genética que estemos generando, ¿sí? Si las variabilidades genéticas están enfocadas en cuestiones agronómicas principalmente, con alta probabilidad, pero que igual se evalúa, no va a afectar a las abejas, ¿sí? Por el contrario, si yo hago una modificación genética en que se va a producir un veneno para las abejas, obvio que las voy a afectar, ¿sí? Pero eso no va a tener ni siquiera salida comercial, porque cuando lo saque al mercado, ni siquiera los agricultores lo van a producir, y me lo van a prohibir, y toda la inversión que hice a la basura, ¿sí? Entonces, también nadie está interesado en desarrollar productos que afecten el medio ambiente. Recuerda que aquí el objetivo es desarrollar productos que nos lleven a una agricultura más sostenible, con menor cantidad de insumos, agricultura más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Eso se busca en general. Estoy leyendo aquí un comentario súper largo. Espérense un poco. Ya, aquí hay un comentario, lo voy a leer, de Bruno Parada, y dice, me parece muy bien que se esté desarrollando tecnologías para la utilización del humano, pero allí donde se ha implantado el cultivo de transgénicos, se asocia con un incremento exponencial en el uso de herbicidas. Voy leyendo más abajo, pero me voy a hacer cargo del tiro de este punto. Eso no es correcto, Bruno. Va a depender, como te dije, del tipo de modificación genética, primero. No se pueden hacer generalidades sobre técnicas de mejoramiento genético. Y ese ha sido quizás un error en la discusión o en el debate sobre los transgénicos. Que hoy día estamos hablando de edición de genomas, no de transgénicos, pero te voy a responder la pregunta.
em, eh, todo depende de qué modificación genética se hace. Por ejemplo, si nosotros introducimos un gen que produce una proteína que permite controlar insectos, lo que tú estás haciendo es reducir el uso de insecticidas. No tienen nada que ver los herbicidas. Eso por un lado. Después, en el caso de los transgénicos donde se incorporaron genes que producen proteínas que permiten tolerar la presencia de un herbicida en particular, eso también, y está documentado en la literatura científica, eso también ha llevado a una disminución del uso de herbicidas. De hecho, cultivos que utilizan 5 o 6 aplicaciones de un herbicida, de distintos herbicidas, perdón, se ha reducido a 2 aplicaciones de un solo herbicida. Entonces estás bajando de 3 aplicaciones de 6 herbicidas, o sea, 18 aplicaciones, bajas a 2 aplicaciones de herbicidas. Insisto, todo esto igual depende del cultivo, depende de la localidad, etcétera. No hablemos en blanco y negro, todo tiene matices, pero en términos generales, sumando y restando, la cantidad de herbicidas ha disminuido. Después, tu comentario dice que los transgénicos, que insisto, estamos hablando de edición de genes, no de transgénicos, la expansión de monocultivos. Los monocultivos obedecen a cuestiones socioculturales de cada región, no obedecen a los transgénicos. Si tú haces un transgénico en, no sé, voy a inventar cualquier cosa, en lechuga, tú no vas a hacer un monocultivo en toda la sexta región del país. Va a depender del cultivo. Por ejemplo, muchas veces se asocia la oposición a los transgénicos al comentario tuyo, como dicen los monocultivos, pero yo nunca he visto a una persona que se oponga a los monocultivos de plátano. Y esa gente, he visto gente que me ha reclamado de los monocultivos comiendo sus plátanos. Y la producción de plátano son monocultivos. Y eso es porque obedecen a condiciones socioculturales y económicas de las distintas localidades. En la agricultura sabemos que los monocultivos generan un problema, eso es verdad, y los distintos actores de la agricultura tratan de resolver esa cuestión, pero tenemos que ir generando la diversidad de cultivos en el campo, etcétera, pero eso no está asociado al uso de transgénicos directamente, depende a las características socioeconómicas de cada país. Después, hablas del aumento de costos de la cadena alimentaria. Bueno, todo lo contrario, está también demostrado, documentado, y por eso todo. A ver, la conclusión para no complicarnos más con esto, Bruno. ¿Por qué crees tú que todos los años, desde los principales países agrícolas del mundo, aumentan el uso de transgénicos? Porque, primero, les permite contar con una herramienta de mejoramiento genético eficiente, poderosa, que les permite resolver los problemas que tienen en el campo. Y segundo, a pesar de que hay países que sí han puesto trabas a la siembra de transgénicos, principalmente la Unión Europea, los alimentos derivados de los transgénicos están autorizados, permitidos y validados como seguros en todo el mundo, incluso en la Unión Europea. Entonces, hay mucho eslogan por ahí dando vuelta, como lo que está en tu comentario de los herbicidas, monocultivos y los precios, pero que no se ajustan a la realidad. Y es por eso que todos los años los agricultores de las distintas partes del mundo donde sí se utilizan esos productos, piden y solicitan a sus países nuevos productos transgénicos. ¿Sí? Pero insisto, hoy día estábamos hablando de edición de genes no transgénicos y lo que me interesa es separarlos, que son cosas distintas. En un caso los OGM tienen ADN proveniente de otro organismo y en el caso de las técnicas de edición no poseen ADN de otro organismo. Bueno, y Bruno sigue con más comentarios para abajo, pero insisto, tu comentario estaba a los transgénicos, pero espero haberlo contestado y que se haya entendido para todos. Luis Astorga, hace falta mayor educación al respecto. Cuando se habla de transgénicos, se asocia de inmediato al glifosato, y eso es un error. Bueno, Luis, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y de hecho está asociado también al comentario anterior de Bruno. Creo que hay mucha confusión, y esto es culpa de todos. Nunca se ha salido a aclarar bien los temas, no ha habido iniciativas públicas, ni tampoco privadas. Bueno, Chile Vivo es una iniciativa privada que busca aclarar este tipo de inquietudes, pero se ha dejado que la ciudadanía crezca la mitología sobre estas herramientas. Y creo que lo que tenemos que hacer hoy es evitar que con estas nuevas técnicas biotecnológicas suceda lo mismo, y dejar claro la utilidad, potencialidad,
para la agricultura local, para los pequeños agricultores, para la economía basada en la agricultura, etcétera. Así que estoy de acuerdo contigo, Luis. No sé si hay más preguntas, comentarios. A ver. Aquí dice Edith Elgueta. No me satisface su respuesta por ser técnica. Mi experiencia me dice otra cosa. No sé a qué te refieres. Pon más detalle, Edith, para que lo podamos comentar, para que lo conversemos y lo aclaremos. Y Marcelo dice, muchas gracias, no tenía en mente estos conceptos. Bueno, la idea es esa, Marcelo, que estas técnicas se empiecen a conocer, se conozca la seguridad de esto, su utilidad, potencialidad, y que nosotros ya tenemos que estar preparados como país, como sector privado y como sector público para echar manos a estas herramientas y empezarlas a utilizar. Bueno, no sé si hay más comentarios. En todo caso, Edith, como no recibo tu chat, les dejo acá en esta diapositiva. No sé si la ven. No, no la ven. Pero les dejo anotado, les voy a dejar anotado acá. Y de hecho justo Bruno lo está pidiendo, pero les iba a dejar anotado aquí, les estoy anotando mi correo electrónico para todos aquellos que quieran hacer alguna consulta, que no pudieron hacerla ahora, que tengan algún comentario, sugerencia. Ahí está mi correo. Escríbanme, contesto todos los correos, no al tiro, pero los contesto todos. Después aquí hay una pregunta de Marcelo que pregunta, ¿es posible secuenciar en Chile? Absolutamente posible y hace muchos años atrás. Recuerda, en Chile está toda la capacidad tecnológica. Secuenciar no es solo para hacer mejoramientos genéticos, secuenciar es una herramienta fundamental para el conocimiento básico. Entonces, en todas las universidades, no en todas, pero en la mayoría de las universidades hay secuenciadores. ¿Sí? En todo caso, sale más barato tomar una muestra y mandarla a Estados Unidos o a Corea y en un par de días te mandan el resultado. Pero todo esto es así. Aquí hay una pregunta de Hamilton Campo. Dice, ¿qué modificaciones genéticas se le han hecho al plátano en la actualidad? Bueno, mira, el plátano, como le dije, que es un monocultivo, pero el plátano es... se comercializa más del 90% de todo el plátano que se comercializa en el mundo es una variedad, que es el Cavendish. Y la variedad Cavendish. Y recuerden que los plátanos no tienen reproducción sexual, es reproducción asexual, porque son estériles los plátanos. Recuerden eso. Entonces, es muy difícil hacer mejoramiento genético con técnicas tradicionales en el plátano. Muy difícil. Es por eso que las técnicas biotecnológicas, como la edición de genes, se están utilizando hoy día en el plátano. Una mejora que se ha hecho en Kenia, donde el plátano es de consumo básico, que no se los mostré aquí en ejemplo, es que el plátano, dentro de su material genético, tiene incorporado un virus de manera natural. Y ese virus, de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales, hay veces que logra desarrollarse. Y cuando se desarrolla, genera la enfermedad y se muere el plátano. ¿Sí? O se afecta la productividad. Pues bien, una modificación genética a través de CRISPR que se ha hecho en el plátano, insisto, en Kenia y financiado por el Estado de Kenia para resolver un problema de los agricultores kenianos, fue que a través de CRISPR se editó el material del virus que está presente en el genoma del plátano. Y al editarlo, se inactiva los genes del virus y luego este no se desarrolla en el futuro, a pesar de que haya las condiciones propicias ambientales para que este se desarrolle. Y ahí tienes un ejemplo del uso de CRISPR para hacer una modificación o una edición genética beneficiosa para los agricultores y pequeños agricultores en Kenia. No sé, ahí les dejo mi email, como les decía, y recuerden, todos aquellos que tengan más preguntas, comentarios, etcétera, o me la escriben por email o pueden visitar nuestro sitio web www.chilevivo.cl, donde hay mucha información,
Y los dejo invitados a que participen también activamente en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde van a encontrar mucha información, videos descargables, infografías, que tratan de resolver las principales inquietudes que tiene la gente sobre estos temas. Así que si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizada la charla webinar de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias también a la SNA por gestionar este tipo de actividades. Chao, que estén muy bien.